Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que dice, hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así es que ahora acompáñeme a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 nos va a dar sabiduría de cómo podemos aplicar la palabra de Dios para entender lo que Isaías dice y de la importancia que es esto. Así es que Romanos capítulo 12, usted puede encontrar algo fundamental para la vida del creyente. El versículo 1 habla con la parte de nuestros sentidos. El versículo 2, estamos hablando de Romanos capítulo 12, el versículo 2 habla con la parte de nuestra alma, porque habla con la parte de nuestra mente. Y vamos a leerlo, dice, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestro servicio o vuestro culto racional. Y Dios nos está diciendo a través de el apóstol Pablo que necesitamos sujetar no solo nuestros sentidos y no andar por vista, ni que nuestros sentidos nos dirijan, sino necesitamos hacer que nuestra carne muera. Y esto tenemos que hacerlo de manera diaria, de manera continua. ¿Por qué? Porque un día puedes tú vivir en el poder de Dios, en el dominio propio del Señor, pero el otro día puede que no. Porque cada día tiene su propia necesidad, su propio afán. Así es que es importante que nosotros consideremos que de manera continua tenemos que sujetar nuestros sentidos y tener cuidado de tanta incredulidad a la cual quiere venir en nuestras vidas. Versículo 2 dice, y no os conforméis a este mundo, mas sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que probéis cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así es que la Escritura nos dice, si nosotros renovamos nuestra mente, permitimos que nuestra mente sea renovada, ¿cómo? A través de la palabra. Y la palabra no va a venir por sí sola, nosotros tenemos que buscar la palabra, meditar la palabra, oír la palabra, oír, oír. Recuerda, la fe viene por el oír de una manera continua. La fe no es por haber oído. La fe no viene por cuando vaya a oír. La fe viene por oír en el presente continuo. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Así es que la fe tiene su virtud en que cuando la palabra renueva nuestros pensamientos, nuestras vidas son transformadas a la voluntad, al propósito, a la buena voluntad de Dios, dice el versículo 2. Y dice, no os conforméis a este mundo. Pero si quisiéramos hacer una estadística respecto a los creyentes nacidos de nuevo involucrados en este mundo, nos podríamos encontrar con la sorpresa que la mayoría de los creyentes, así como el Señor Jesucristo dijo, en aquellos tiempos, en los tiempos del fin, la mayoría de los hombres, dice, su amor se enfriará. Así como el Señor Jesucristo también dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Bueno, si hiciéramos una estadística y una revisión respecto al cuerpo de Cristo que hoy en día existe, la mayoría de los creyentes viven conformados a este mundo.